Pasaron más de 20 años para que el Estado comenzara a ocuparse en serio de las cárceles. La última obra importante fue la construcción del complejo carcelario de Santiago Vázquez, emprendida por la dictadura militar en la década del 80. En el medio aparecieron soluciones fantásticas, que los años demostraron que no eran ni fantásticas ni soluciones. Realmente como país no hemos podido con el sistema carcelario, no tiene que ver con un solo gobierno, esto hace mucho tiempo que se viene gestando. En el 2005 se inició el proceso de reforma del sistema carcelario. En el 2009 comenzaron las obras y hoy, casualmente, el gobierno calificado de inoperante es el que le da el impulso definitivo para que los centros de reclusión cumplan su rol. La política carcelaria es un problema de derechos humanos, sí, pero además de un problema de derechos humanos, un problema de seguridad. El Ministerio del Interior echó a andar un proyecto donde los centros de reclusión juegan un papel clave en la mejora de la seguridad pública. En un sistema carcelario hay 3 elementos que hay que tener en cuenta y hay que equilibrar: la seguridad, las condiciones de vida, las políticas de rehabilitación. A partir de determinado momento se descompensó todo en función de la seguridad y se dejaron prácticamente de lado las políticas de rehabilitación. En la historia del sistema penitenciario del Uruguay se puede identificar claramente un punto de fractura que marcó el inicio del progresivo y constante deterioro de las cárceles durante más de 4 décadas. Este quiebre comienza en 1971, cuando la entonces Dirección General de Institutos Penales, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura, pasa a la órbita del Ministerio del Interior. En la segunda mitad del siglo pasado se le fue dando un poco la espalda al sistema carcelario, con una excepción bastante paradojal, que fue en la época de la dictadura. En la dictadura se invirtió en cárceles, y no estoy pensando en la prisión política, sino en las cárceles que se construyeron. En todo el país se construyeron 8 cárceles y que fueron hasta los establecimientos construidos en los últimos 3 años lo más nuevo que había en el sistema. Durante mucho tiempo las cárceles fueron la deuda de la democracia. La estructura edilicia del sistema carcelario uruguayo está conformada por 49 establecimientos distribuidos en todo el país. En el área metropolitana hay 10 centros de reclusión, a los que se le agregan otros 19 establecimientos en el interior del país y además 20 chacras policiales. No hubo mantenimiento, no hubo reparaciones, no hubo construcción, hubo aumento de la delincuencia, porque ahora está de moda decir que el aumento de la delincuencia se produjo en los últimos años. Sistemáticamente se viene produciendo hace 25 años. Entonces, la combinación de factores, triplicación de la cantidad de presos, más la ausencia de inversión, desembocó en un desastre que era previsible. Y ese desastre ocurrió en los años pasados, donde Uruguay tocó fondo. Las Latas fue el sector determinante para que la ONU calificara el penal de Libertad como una de las peores cárceles del mundo. Fue a mediados de la década pasada cuando se constató que los módulos de acero no eran tales, que Las Latas entonces adquirieron ese nombre. El ministro del Interior en 2002, Guillermo Stirling del Partido Colorado, al igual que los asesores de arquitectura de la época, dijeron públicamente que los módulos eran de acero galvanizado y que la empresa cumplió 100% con lo solicitado. Las compras se concretaron sin licitación, fue por venta directa. En esa época el director de cárceles era Carlos de Ávila, procesado tiempo después con prisión por abuso de funciones debido a irregularidades en el desempeño del cargo. Las Latas colapsaron. Paredes y pisos fueron destrozadas con facilidad. Con ayuda de un clavo o pedazo de alambre, los reclusos, según el informe oficial, hacían con la chapa cortes carcelarios. Las celdas quedaron sin baños y sin agua. Este es el tercero, esta puerta pasada cerrada 22 horas del día. Nosotros convivíamos cerca de 50 presos acá, con falta de higiene, falta de agua, falta de luz. Esta es la celda en la que estábamos nosotros, casi todos éramos en Montevideo, en este lugar. Vivíamos 8 personas bajo este techo, como podrán ver hay goteras, en 2 lugares de la celda, y teníamos 8 camas colocadas de forma a esquivar las goteras.
No había canilla de agua, había una sola bombita de luz. Teníamos que juntar agua a balde para la pileta para tener agua durante el día. Y el baño, como siempre, era un agujero en el piso. Yo creo que estamos saliendo de esa situación. La evolución del crecimiento de la población de personas privadas de libertad muestra que el camino hacia el hacinamiento carcelario comenzó en la década del 80. En 1988 la población de reclusos se situó en 2.104. Para 1994 ya eran 3.403. 7 años después, en el 2001, eran 5.042 las personas privadas de libertad. Para el 2004 había en todo el país 7.139 reclusos. La cifra trepó a 8.324 en el 2009 y a julio del 2012 el número asciende a 9.307. La respuesta al hacinamiento fue la realización de obras en la mayoría de los establecimientos carcelarios del país. El crecimiento de plazas ha sido considerable en los últimos años, marcando un fuerte descenso del hacinamiento carcelario. En el año 2005, la capacidad carcelaria ascendía a 4.540 reclusos. Para el año 2007, las plazas eran 6.031. En el 2010, 6.587. Y en julio de este año, se alcanzó una capacidad de 7.587 plazas. En el gobierno anterior se empezó a construir una nueva cárcel en Rivera, una nueva cárcel en Maldonado y se dejó el financiamiento para construir la de Punta Rieles. La aprobación de la Ley de Emergencia Carcelaria en julio de 2010 permitió al Ministerio del Interior sumar un piso más a la cárcel de Rivera, duplicar la capacidad de Las Rosas en Maldonado, ampliar la capacidad prevista en la nueva cárcel de Punta de Rieles, ampliar el CNR y sumar un módulo en Comcar y otro en Libertad de 300 plazas cada uno. En la madrugada del 25 de abril de este año, los reclusos de los módulos 4 y 5 del establecimiento de Santiago Vázquez iniciaron un motín. El incendio provocado por los presos dejó 60 heridos y destruyó totalmente estas secciones donde se alojaban 1.160 personas. La redistribución de esa población desaceleró momentáneamente el descongestionamiento que se venía produciendo en los centros de reclusión. La situación carcelaria no es la ideal todavía. Hay dificultades en Comcar, Canelones y en menor medida en Libertad. Por eso el trabajo del Ministerio del Interior continúa sin pausa. La inversión hecha en los últimos 3 años es la mayor realizada en cárceles en los últimos 60 años. Bueno, nos encontramos en la entrada del sector D ahora, que es el sector de las comisiones. Como podrán ver, el cambio radical del sistema de vida de lo que eran los sectores de abajo al nuevo lugar donde nos encontramos. Tenemos higiene, tenemos luz, tenemos agua. Las celdas de acá son compartidas entre 3 compañeros. Sin adecuadas políticas de rehabilitación, aumentan las probabilidades de reincidencia en conductas delictivas. Por eso la actual administración se planteó ya en el 2010 la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se hará cargo progresivamente de todas las cárceles existentes en el país. La estrategia de trabajo del instituto está centrada en la prevención de la reincidencia sobre 4 ejes fundamentales: educación, trabajo, cultura y recreación. Y hay otro punto fundamental en estas iniciativas que son las respuestas transversales que se dan desde todos los organismos del Estado, los centros de la zona metropolitana como Libertad, Comcar, Cárcel de Mujeres, El Molino, están siendo atendidos por el Servicio de Salud de ACE. Ahora, en todos los establecimientos carcelarios de Montevideo ya están funcionando más de 60 grupos de salud mental integrados por 15 personas. Allí se trabaja sin custodia policial para respetar el derecho de privacidad del usuario. Dentro de las cárceles hemos encontrado seres humanos con muy buenas ideas, que parece que estaban hace años esperando poder decir qué sería mejor, cómo bajar la violencia dentro de las cárceles, cómo sentirse mejor.
se puede programar instancias de rehabilitación si la población privada de libertad no está clasificada o separada de acuerdo a categorías que permitan a partir de esa separación la instauración de diversos programas de rehabilitación. Que vayan avanzando en su proceso personal por fases y que eso les signifique acceder a lugares de mayores beneficios y mayor apertura en cuanto a las plazas laborales, en cuanto a los espacios de circulación. Hay montones de cosas para hacer, pero las autoridades pasan por un momento de transición que escapa a ellos también, ¿no? Que es confiar en los internos y dar lugares. Como también los internos cuesta ganarnos las cosas, pero cada vez que un interno se gana algo en distinta cárcel del país, ¿no? Hablando en nombre de casi los 9.000 presos que hay en las cárceles, ellos están mirando cómo abrir la puerta a otro, dejar un canal para que otro lo vea. No deja un mensaje malo. El concepto de trabajo alcanzó un fuerte desarrollo en los últimos años, donde los reclusos tienen la oportunidad de realizar diversas tareas. Muchos proyectos laborales ya se encuentran en ejecución. Y estamos apostando a nuestra reinserción al sistema mediante el trabajo, ¿no? Somos 5 compañeros y todos estamos mirando a trabajar y irnos lo antes posible, ¿no? La macana ya está ahora y hay que irse. La realización de trabajos no solo da la posibilidad de reducir la condena, sino que permite a la persona privada de libertad realmente prepararse y capacitarse para su reinserción en la sociedad. Y después sería para sacarlo para la calle, para un futuro. Porque uno no sabe nunca de qué puede llegar a vivir y esto está bueno. Está bueno porque te distrae bastante y no estás acá dentro de la cárcel, como quien dice. El nuevo sistema penitenciario está abocado a la educación como una de las principales herramientas para la rehabilitación. Maestros y profesores aportan diariamente su conocimiento y experiencia para ayudar a que la población de reclusos continúe los estudios que les permitan encauzar sus vidas en otra dirección. Ya cambió y falta mucho por hacer. Ya cambió porque desde 2009 en adelante se han construido algo así como unas 2.200 plazas. Eso es mucho, eso equivale a un CONCAR y medio. Probablemente si se mantiene el ritmo de inversión de estos últimos 3 años, a fines de este periodo de administración, el hacinamiento crítico podría estar resolviéndose. Me dijo que hay países que están haciendo nada, otros sí. ¿Me puede decir cuáles son los países que no están haciendo absolutamente nada para mejorar esta tragedia que estamos viviendo en el sistema carcelario? Bueno, la mayoría donde están sucediendo estos hechos, evidentemente las políticas son menos adecuadas. Lo que sí me parece son ejemplos interesantes que habrá que analizar. Y me parece el ejemplo del Uruguay y de Chile que están tratando de encontrar soluciones y medidas alternativas y un sistema penitenciario más adecuado a pesar de las limitaciones que tiene cada uno. Uruguay y Chile se sacan buenas notas y malas calificaciones. ¿A quién le damos, Américo? Le daremos al resto, entonces si queremos... Al resto. Y acá también hay que poner otra precisión. Hay una discusión. Hay gente que dice, sí, lo que pasa es que la izquierda se fija solo en los derechos humanos de los presos y por eso... No, nosotros estamos diciendo esto desde la seguridad. Ahora, la seguridad bien entendida contempla el tema de los derechos humanos. No hay una oposición, pero estamos planteando desde la seguridad, porque la otra receta aumenta la inseguridad, está comprobado. Entonces, si aumenta la inseguridad hay que cambiar la receta.